Mi hijo insistió en usar mi coche para hacer un test drive antes de mi viaje. Al día siguiente encontré un rastreador pegado en un compartimento falso. No dije ni una palabra. Discretamente, pegué el dispositivo en el coche de mi nuera. Esa noche, él tuvo una sorpresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Reina. Tengo 62 años y pensé que conocía a mi hijo, Pablo, hasta que encontré ese maldito rastreador en mi coche. Todo comenzó un viernes por la tarde. Pablo apareció en mi casa de la calle Oak, número 23, sin avisar, algo que no había hecho en meses. Desde que se casó con Isadora hace 2 años, nuestras visitas se habían vuelto programadas, frías, como citas médicas obligatorias. «Mamá, ¿puedo revisar tu coche?», me preguntó, evitando mi mirada mientras se servía café de la cafetera que siempre mantengo llena. El aroma del café colombiano llenaba mi pequeña cocina, pero algo en su voz me puso nerviosa. «¿Revisar mi coche? ¿Para qué, mijo?», le dije, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Pablo nunca había mostrado interés en mi viejo Honda Civic del 2016. Isadora dice que los coches de esa antigüedad pueden tener problemas de seguridad. Ya sabes, frenos, transmisión, cosas que una mujer no notaría. Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera practicado esa conversación frente al espejo. Una mujer no notaría. Esas palabras me hirieron más de lo que quise admitir. Yo había manejado ese mismo coche durante 8 años sin un solo accidente. Había llevado a Pablo a cientos de prácticas de fútbol cuando era niño. Había conducido por todo el país cuando su padre nos abandonó, cuando él tenía apenas 12 años. «Claro, mijo, las llaves están en la mesa de la entrada», le dije, tragándome el orgullo herido. Quería mantener la paz. Quería que mi hijo se sintiera útil, necesario para su madre. Pablo pasó casi 2 horas afuera. Podía verlo por la ventana de la sala, con la cabeza bajo el capó, arrastrándose debajo del coche con una linterna. Cuando terminó, tenía las manos sucias y una sonrisa forzada. «Todo se ve bien, mamá. Solo quizás deberías llevarlo al mecánico pronto. Ya sabes, mantenimiento preventivo». Me abrazó antes de irse, pero fue uno de esos abrazos rápidos e incómodos que te hacen sentir más sola que antes de que lleguen. Olía diferente, a un perfume caro que no reconocía. Isadora incluso había cambiado su colonia. Esa noche, mientras veía las noticias en mi viejo sofá de tela desgastada, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Pablo había actuado extraño, nervioso. Sus ojos no se encontraron con los míos ni una sola vez durante toda su visita. El sábado por la mañana decidí lavar mi coche. Siempre lo hago los sábados. Es una rutina que aprendí de mi difunto padre. El sol de mayo calentaba mi espalda mientras pasaba la esponja jabonosa por el metal azul desteñido. Cuando llegué a limpiar la parte de abajo de los asientos, mis dedos tocaron algo que no debería estar ahí. Era pequeño, del tamaño de una caja de fósforos, pegado con cinta industrial negra al metal del chasis. Lo arranqué con cuidado, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Era negro, con una pequeña luz LED verde que parpadeaba cada pocos segundos. Un rastreador GPS. Me quedé ahí, parada en la entrada de mi casa, sosteniendo ese dispositivo en mis manos temblorosas, sintiendo cómo mi mundo se tambaleaba. Mi propio hijo había puesto un rastreador en mi coche. Mi Pablo, el niño que lloraba cuando pisaba una hormiga, el joven que me prometía que siempre me protegería, me estaba espiando. Las preguntas se agolpaban en mi mente como un enjambre de abejas furiosas. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Era idea suya o de Isadora? En el fondo de mi corazón ya sabía la respuesta. Caminé hacia la casa en trance, el rastreador aún en la palma de mi mano. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Pablo hizo su tarea durante años, donde desayunamos juntos miles de mañanas. La foto enmarcada de su graduación universitaria me miraba desde la repisa, 2 sonrisas genuinas que ahora se sentían como una mentira. Tomé mi teléfono y marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Hola, mamá, ¿todo bien?». Su voz sonaba culpable. Eso confirmó mis sospechas. «Pablo,
Necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Hice una pausa. Respiré profundo. ¿Pusiste algún tipo de dispositivo en mi coche ayer? Silencio. Un silencio tan largo y pesado que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Mamá, no sé de qué hablas. Pablo, tengo el rastreador en mi mano ahora mismo. Otro silencio. Luego una exhalación lenta. Mira, mamá, ¿podemos explicar? ¿Podemos? ¿Quiénes podemos, Pablo? Isadora y yo estábamos preocupados por ti. Últimamente has estado diferente, olvidadiza. Pensamos que si algo te pasaba mientras manejabas... ¿Olvidadiza? Lo interrumpí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho como fuego. ¿Cuándo he sido olvidadiza? Bueno, la semana pasada dijiste que ibas al supermercado y luego no recordabas haberme llamado. Nunca te llamé para decirte que iba al supermercado. ¿Para qué te llamaría para eso? Más silencio. Podía escuchar a Isadora hablando de fondo, aunque no distinguía las palabras. Mamá, solo queríamos asegurarnos de que estuviera segura. Mentiroso. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Has mentido tanto que ya ni siquiera sabes que es verdad. Colgué. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el dispositivo sobre la mesa para no dejarlo caer. Me quedé ahí sentada, sin saber cuánto tiempo, mirando ese pequeño objeto negro, el símbolo de la muerte de la confianza entre mi hijo y yo. Pensé en todos los lugares a los que había ido en las últimas semanas, sabiendo que alguien había estado siguiendo cada uno de mis movimientos, mi visita al médico, mis compras en el mercado, mi cita semanal en la peluquería con doña Elena, mi vecina de toda la vida. Habían estado analizando mis patrones. Discutían sobre mi comportamiento extraño en la privacidad de su casa moderna, en el condominio Maple Heights. Me imaginé a Isadora, con su pelo rubio perfectamente peinado y sus uñas siempre inmaculadas, convenciendo a mi hijo de que su madre estaba perdiendo la cabeza. El teléfono sonó. Pablo otra vez. No contesté. Sonó 5 veces más en la siguiente hora. No contesté ninguna. Al final de la tarde, mientras el sol se escondía detrás de los robles de mi casa, vecindario, tomé una decisión que lo cambiaría todo entre nosotros. No iba a confrontar a Pablo. No iba a gritar, ni llorar, ni suplicar por explicaciones que sabía que serían solo más mentiras. En lugar de eso, caminé hasta el garaje y busqué entre mis herramientas hasta encontrar lo que necesitaba: pegamento industrial y cinta adhesiva nueva. Si querían jugar a ser espías, les iba a enseñar cómo se jugaba realmente ese juego. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las cortinas de mi dormitorio, decidí hacer algo que la reina de hace un año jamás habría considerado. Iba a poner ese rastreador en el coche de Isadora. No para lastimar a nadie, sino para descubrir la verdad, para entender por qué mi nuera había convertido a mi propio hijo en mi enemigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, dando vueltas en la cama, recordando cada interacción que había tenido con Pablo en los últimos 2 años, cada conversación, cada visita, cada momento en el que había sentido que algo empezaba a cambiar entre nosotros. Isadora llegó a nuestras vidas como un huracán disfrazado de brisa suave. Conoció a Pablo en el trabajo, en octubre de 2020. Él era ingeniero en una empresa de construcción. Ella trabajaba en el departamento de recursos humanos. Cuando me la presentó por primera vez, en un restaurante italiano del centro, pensé que era perfecta para él: hermosa, inteligente, educada. Había estudiado psicología en la Universidad de California y hablaba con esa seguridad que solo viene de una buena educación y una familia adinerada. «Señora Reina», me dijo esa primera noche, tomando mi mano entre las suyas perfectamente manicuradas. «Pablo me ha contado tanto sobre usted. Es claro que fue una madre extraordinaria criándolo sola». Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en sus ojos verdes que me inquietaba. Una frialdad que no coincidía con la calidez de su sonrisa. Pero Pablo estaba tan enamorado que irradiaba felicidad, y yo no quería ser la madre sobreprotectora que arruinaba su alegría. Los primeros meses fueron sutiles.
Isadora siempre se las arreglaba para estar presente en cada conversación entre Pablo y yo, siempre con una sonrisa, siempre siendo útil. Si yo mencionaba que necesitaba ayuda en la casa, ella sugería contratistas que conocía. Si Pablo decía que quería visitarme el fin de semana, ella recordaba compromisos sociales que habían hecho. «Ay, mi amor, ¿no te acuerdas? Prometimos ir a la boda de mi prima Jessica ese sábado», decía con voz dulce, pero firme. Y Pablo siempre cedía, siempre. El primer comentario venenoso llegó 6 meses después de conocerla. Estábamos cenando en mi casa, algo que siempre había sido sagrado para Pablo y para mí, nuestra tradición de los domingos, desde que era adolescente. «Reina», dijo Isadora mientras yo servía el postre casero, «¿alguna vez has considerado mudarte a un lugar más pequeño?» «¿Cómo?», pregunté, sorprendida. «Esta casa es muy grande para una persona sola». «Me gusta mi casa», respondí. «Aquí crié a Pablo. Está llena de recuerdos». «Claro», dijo ella sonriendo, «pero piénsalo de forma práctica. El mantenimiento debe ser muy caro, y Pablo siempre está preocupado por ti aquí sola», dijo Isadora. Miró a mi hijo con esos ojos verdes que parecían hipnotizarlo. «¿Verdad, amor? Siempre me dices lo preocupado que estás por tu mamá». Pablo asintió automáticamente, como si fuera un títere. «Es verdad, mamá. A veces me quedo despierto pensando si estarás bien aquí sola». Esa fue la primera vez que sentí que Isadora estaba metiendo ideas en la cabeza de mi hijo, ideas que nunca había tenido antes de conocerla. Los comentarios siguieron llegando, gota a gota, como veneno que se filtra lentamente en un vaso de agua. Siempre disfrazados de preocupación, siempre aparentemente bien intencionados. «¿Has notado que tu mamá se está volviendo más olvidadiza?», le preguntaba a Pablo cuando creía que yo no podía escuchar. «¿Crees que está comiendo bien? Se ve más delgada. Tal vez deberíamos visitarla menos seguido. No queremos ser una carga para ella». Pablo comenzó a cambiar. El hijo que solía llamarme 3 veces por semana, empezó a llamar una vez. El joven que aparecía sin avisar para arreglar cualquier cosa que se descompusiera en mi casa, empezó a preguntarme primero si era un buen momento para visitarme. Cuando les dije que había decidido renovar mi baño el año pasado, Pablo me miró como si hubiera anunciado que me iba a unir al circo. «¿Estás segura de que necesitas hacer eso, mamá? Es mucho gasto». «Tengo mis ahorros, Pablo. Son $50,000 que he estado guardando exactamente para cosas como esta». Isadora casi se atragantó con su té. ¿$150,000? ¡Wow! Eso es mucho dinero para tenerlo en una cuenta de ahorros. ¿Has pensado en invertir? Pablo y yo conocemos un excelente asesor financiero. «Estoy bien con mis ahorros donde están», respondí firmemente. Esa noche escuché a Isadora hablando con Pablo en voz baja en el patio trasero, mientras yo lavaba los platos. «Tu mamá no está siendo práctica con su dinero, amor. A su edad debería estar pensando en su futuro a largo plazo». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, ¿qué pasa si se enferma? Si necesita cuidados especiales, ese dinero se va a acabar muy rápido. Tal vez deberíamos ayudarla a tomar mejores decisiones financieras». No pude escuchar la respuesta de Pablo, pero a partir de esa noche, Pablo comenzó a hacerme preguntas sobre mis finanzas que nunca había hecho antes. Preguntas que sonaban exactamente como las sugerencias de Isadora. El golpe más duro llegó 6 meses antes de encontrar el rastreador. Pablo vino a visitarme un martes por la noche, algo inusual. Normalmente nuestras visitas eran los domingos. «Mamá, Isadora y yo hemos estado hablando», comenzó, sin siquiera sentarse. Se quedó de pie en la sala con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada. «Creemos que tal vez deberíamos espaciar un poco nuestras visitas». «¿Espaciar nuestras visitas?», repetí, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. «No es que no queramos, es solo que, bueno», dijo Pablo, «Isadora piensa que tal vez soy demasiado dependiente de ti, que necesito aprender a ser más independiente como hombre marital». «Pablo, vienes a verme una vez por semana. ¿Cómo es eso ser dependiente?» No es solo eso, mamá.
A veces actúas como si fuera mi responsabilidad cuidarte, y eso pone presión en mi matrimonio. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. ¿Cuándo te he pedido que me cuides, Pablo? ¿Cuándo? No directamente, pero ya sabes, siempre mencionas cosas que están rotas en la casa o que necesitas ayuda con algo. Porque eres mi hijo, respondí, con la voz quebrada, y pensé que te gustaba ayudarme, pero si es una carga, no es una carga, mamá, es solo que necesito establecer límites saludables. ¿Límites saludables? Esas no eran palabras de Pablo, eran palabras de Isadora. Mi hijo nunca había usado términos psicológicos en su vida. Después de esa conversación, nuestras visitas se redujeron a una vez al mes, luego a cada 6 semanas. Las llamadas telefónicas se volvieron breves e incómodas. Pablo parecía siempre apurado, siempre distante. Y ahora, mirando el rastreador sobre mi mesa de cocina, lo entendí todo. Isadora no solo había envenenado la mente de mi hijo contra mí, había logrado convertirlo en su espía. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana que daba al jardín trasero, donde Pablo había jugado cuando era niño. El columpio oxidado todavía colgaba del viejo roble, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Recordé la última conversación real que habíamos tenido antes de que Isadora lo convirtiera en un extraño. Había sido el día antes de su boda, hacía 2 años. Estábamos sentados en ese mismo jardín, bebiendo cerveza y viendo el atardecer. «Mamá», me había dicho, «quiero que sepas que pase lo que pase, siempre vas a ser la mujer más importante en mi vida». Isadora lo entiende, ella respeta lo que tenemos. Qué ingenuo había sido, qué ciegos habíamos estado los dos. Ahora entendía por qué Isadora había insistido en que Pablo revisara mi coche. Probablemente le había llenado la cabeza con historias sobre mi supuesta pérdida de memoria, mi supuesta confusión. Le había hecho creer que era su responsabilidad protegerme de mí misma. Pero había algo más, algo que me molestaba como una astilla bajo la piel. Los comentarios sobre mi dinero, las preguntas sobre mis finanzas, las sugerencias de mudarme a un lugar más pequeño. Todo apuntaba a algo más que simple control. Isadora tenía planes, y esos planes incluían asegurarse de que Pablo heredara mi casa y mis ahorros lo antes posible. Tomé el rastreador entre mis manos otra vez. Era más pesado de lo que parecía, del tamaño exacto de una pequeña caja de joyas. En la parte de atrás tenía un número de serie y el nombre de la marca, TrackSafe Pro. Busqué en mi computadora y descubrí que costaba $299. No era barato, pero también descubrí algo más interesante. El dispositivo guardaba un historial de ubicaciones de los últimos 30 días. Isadora y Pablo habían estado rastreándome durante un mes entero. Me quedé despierta hasta el amanecer, leyendo sobre el rastreador, aprendiendo cómo funcionaba y cómo descargar la información. Cuando el sol salió sobre mi vecindario tranquilo, ya tenía un plan. Si querían espiarme, perfecto, pero era hora de que descubriera qué secretos estaba escondiendo mi nuera, porque sospechaba que Isadora no era la mujer perfecta que pretendía ser. Lo que descubrí esa noche me hizo darme cuenta de que no conocía a mi nuera en absoluto. El lunes por la mañana me desperté con una determinación que no había sentido en años. Había pasado el domingo entero investigando todo lo que podía sobre el rastreador y practicando cómo quitarlo y volverlo a pegar sin que se notara. Mis manos, a mis 62 años, no eran tan ágiles como antes, pero la rabia me daba una precisión sorprendente. A las 7 de la mañana, cuando sabía que Pablo ya había salido al trabajo y que Isadora probablemente estaría en su rutina matutina de yoga, manejé hasta el condominio Maple Heights. Conocía bien el horario de mi nuera porque Pablo solía contarme todos los detalles de su vida matrimonial en los días en que aún confiaba en mí. El estacionamiento del condominio era un mar de coches caros,
BMW, Mercedes, Audis. El Honda Civic rojo de Isadora destacaba no por ser lujoso, sino por ser el único coche que reconocía entre todos esos símbolos de estatus. Lo había visto suficientes veces cuando venían a visitarme en los primeros días de su matrimonio. Estacioné 3 espacios más allá y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de traición y determinación. Mi propio hijo me convirtió en una criminal. A las 8:15, Isadora salió del edificio vestida con su ropa de ejercicio de marca. Incluso para ir al gimnasio se veía perfecta. El cabello rubio recogido en una coleta alta, maquillaje sutil pero impecable, ropa deportiva que probablemente costaba más que mi presupuesto de comida de un mes. Caminó hacia su coche con esa confianza que solo tienen las personas que nunca han tenido que enfrentar ninguna verdadera adversidad, que preocuparse por el dinero. Subió a su auto y se alejó del estacionamiento sin mirar atrás. Esperé 5 minutos más para asegurarme de que no había olvidado nada y luego actué. Me acerqué a su espacio de estacionamiento y me agaché junto al coche. Mis rodillas protestaron, pero ignoré el dolor. Con cuidado deslicé el rastreador debajo del chasis trasero, exactamente en el mismo lugar donde Pablo lo había puesto en mi coche. La ironía era casi poética. De regreso en mi casa, descargué la aplicación TrackSafe en mi teléfono y configuré la cuenta. En menos de 10 minutos tenía acceso completo a los movimientos de Isadora. La tecnología era increíble y aterradora al mismo tiempo. Los primeros 3 días no mostraron nada inusual. Isadora iba al gimnasio, al supermercado Whole Foods, a su salón de belleza favorito, a almorzar con amigas en restaurantes caros. Sus patrones eran predecibles y aburridos. Pero el jueves algo cambió. A las 10:30 de la mañana, en lugar de ir al gimnasio como siempre hacía, el punto rojo de su ubicación se movió hacia una parte de la ciudad que no reconocía, un vecindario residencial a unos 30 minutos del centro, donde las casas eran modestas pero bien cuidadas. Se quedó allí durante 3 horas. El viernes fue lo mismo, y aquí tienes tu texto revisado con puntuación corregida, párrafos más claros y flujo narrativo más limpio. El lunes siguiente también. Mi curiosidad se convirtió en sospecha, y mi sospecha en una necesidad desesperada de saber qué estaba haciendo mi nuera en esa dirección 3 veces por semana. El martes decidí seguirla en persona. Me sentía como una de esas mujeres de las novelas de misterio que solía leer, espiando desde mi coche mientras mantenía una distancia segura. Era ridículo y emocionante al mismo tiempo. Hacía años que no me sentía tan viva, tan enfocada en algo. Isadora manejó exactamente a donde el rastreador me había dicho que iría, una calle tranquila llamada Elm Street, llena de casas de los años 80, con jardines pequeños y buzones de correo descoloridos por el sol. Se estacionó frente al número 47, una casa de 2 plantas con pintura beige que necesitaba una segunda mano y un jardín delantero lleno de rosas rojas. Y entonces lo vi. Un hombre salió de la casa para recibirla. Alto, cabello castaño oscuro, vestido con jeans y una camisa azul de botones. Cuando Isadora bajó de su coche, él la abrazó. No fue un abrazo amistoso, fue el abrazo de 2 personas que se conocían íntimamente. Me quedé paralizada en mi asiento, viendo cómo mi nuera casada abrazaba a otro hombre en la entrada de su casa. Pero lo que vino después fue peor. El beso no fue un beso en la mejilla ni un saludo casual, fue un beso profundo, apasionado, del tipo que se dan los amantes que se han extrañado. Duró tanto que tuve que apartar la mirada. Cuando volví a mirar, habían entrado a la casa. Me quedé sentada en mi coche durante 20 minutos procesando lo que acababa de ver. Mi nuera, la mujer que había convencido a mi hijo de que yo estaba perdiendo la cabeza, la mujer que había destruido la relación entre Pablo y yo, estaba engañándolo. Pero era más que eso. Había algo en la manera en que se habían saludado que me decía que esta no era una aventura nueva.
Se comportaban como una pareja establecida, cómoda, familiar. ¿Por cuánto tiempo había estado pasando esto? Desde antes de la boda. Pablo sabía algo. Por eso había estado tan raro últimamente. Las preguntas me bombardeaban mientras manejaba de regreso a casa. Pero una cosa estaba clara. Isadora no era la víctima inocente que pretendía ser. Esa noche no pude concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen, mi nuera en los brazos de otro hombre. La rabia me quemaba por dentro, pero no era solo rabia por la infidelidad, era rabia porque finalmente entendía el juego que había estado jugando conmigo. Isadora no me odiaba porque fuera una suegra entrometida, me odiaba porque era un obstáculo para sus planes. Mientras yo estuviera cerca de Pablo, mientras él me amara y confiara en mí, ella no tendría control total sobre él. El rastreador no había sido idea de Pablo, había sido idea de ella, una manera de controlarme, de saber dónde estaba en todo momento, tal vez incluso de construir un caso para demostrar que era una anciana confundida que necesitaba supervisión. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella manteniendo a Pablo alejado de mí? La respuesta llegó como un rayo. Mi dinero. Pablo sabía sobre mis ahorros de $50,000. También sabía que mi casa valía aproximadamente $300,000. En total, casi $500,000 que, como su único heredero, recibiría cuando yo muriera. $500,000 que Isadora no podría tocar mientras Pablo mantuviera una relación cercana conmigo. Pero si yo estaba perdiendo la cabeza, si necesitaba cuidados especiales, si Pablo tenía que tomar decisiones financieras por mí, todo encajaba de manera horrible y perfecta. Al día siguiente volví a Elm Street, pero esta vez llevé mi cámara, una vieja Nikon que había usado para tomar fotos de Pablo cuando era niño. Si iba a confrontar a alguien con esta información, necesitaba pruebas. Isadora llegó a las 10:45, 15 minutos más tarde que el día anterior. El mismo hombre la esperaba en la puerta. Esta vez pude ver más detalles. Era guapo, probablemente de unos 30 años, con una sonrisa fácil y movimientos seguros. Tomé fotos del abrazo, del beso, de ellos entrando a la casa juntos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido del obturador de la cámara lo delatara. Después de que entraron, decidí arriesgarme. Caminé hasta el buzón de la casa número 47. El nombre en el buzón decía Dr. Marcus Chen. Un doctor, por supuesto. Isadora siempre había tenido preferencia por los hombres exitosos. Cuando regresé a mi coche noté algo más. En la entrada había un segundo coche, un Tesla azul marino con placas médicas. El coche de él, obviamente. Tomé una foto de la placa también. 3 horas después, Isadora salió de la casa. Su cabello era diferente, menos perfectamente arreglado. Su maquillaje se veía retocado. Caminaba con la satisfacción languida de una mujer que había pasado la tarde en la cama. Mientras manejaba de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía las pruebas de la aventura, pero necesitaba más. Necesitaba entender el plan completo. Esa noche busqué en Internet información sobre el Dr. Marcus Chen. No fue difícil encontrarlo. Tenía su propia práctica dermatológica en el lado oeste de la ciudad. Estaba divorciado, sin hijos, y según las fotos de su perfil profesional, era exactamente el tipo de hombre que atraería a alguien como Isadora. Exitoso, guapo y lo suficientemente mayor para tener estabilidad financiera. Pero había algo más que me molestaba. Si Isadora tenía una aventura, ¿por qué seguía casada con Pablo? ¿Por qué no se divorciaba y se iba con el doctor? La respuesta tenía que estar en el dinero. En algún lugar de esta ecuación, mis $500,000 eran la pieza clave. Durante los días siguientes, seguí rastreando los movimientos de Isadora. Los patrones eran consistentes. 3 visitas por semana al Dr. Chen, siempre por 3 horas, siempre en horarios cuando Pablo estaba en el trabajo. Pero había algo más. Los sábados por la tarde, cuando Pablo pensaba que ella estaba en el spa con amigas, Isadora iba a un edificio de oficinas en el distrito financiero. Siempre se quedaba allí durante 1 hora exacta.
El sábado siguiente decidí investigar ese edificio también. En el directorio del lobby encontré la respuesta que me heló la sangre. Morrison & Associates, abogados especializados en derecho de familia y sucesiones. Piso 22. Isadora había estado visitando a un abogado especializado en divorcios y herencias. Cuando vi dónde había estado realmente, supe que todo era peor de lo que imaginaba. No pude dormir esa noche. Las piezas del rompecabezas se estaban juntando de una manera que me hacía sentir físicamente enferma. Isadora no solo estaba engañando a Pablo, estaba planificando destruir su vida y la mía de manera meticulosa y calculada. Me levanté antes del amanecer y me hice un café fuerte. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza, pero no era por la cafeína, sino por la horrible comprensión de lo que mi nuera había estado haciendo durante meses, tal vez años. Necesitaba más información sobre Morrison & Associates. A las 8 de la mañana, llamé al bufete fingiendo ser una clienta potencial. «Buenos días, Morrison & Associates», contestó una voz profesional y pulida. «Hola, me gustaría hacer una consulta sobre planificación patrimonial y, situaciones familiares complicadas. Por supuesto, ¿podría darme una idea general de su situación?» Respiré profundo y mentí con una facilidad que me sorprendió. Tengo una nuera que creo está manipulando a mi hijo para que tome decisiones financieras que no son en su mejor interés. Me preocupa que esté intentando acceder a mi patrimonio de manera indebida. Hubo una pausa. Ese tipo de casos son delicados, pero no infrecuentes. El señor Morrison es especialista en disputas familiares relacionadas con patrimonio y tutelas. ¿Su hijo tiene poder legal sobre sus finanzas actualmente? No, pero mi nuera ha estado sugiriendo que tal vez debería. Entiendo. ¿Su nuera? Aquí tienes tu texto revisado y con la puntuación corregida, manteniendo la claridad y el suspenso. ¿Es beneficiaria de su testamento de alguna manera? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Pablo es mi único heredero, respondí lentamente. Ya veo. En casos como este, a menudo recomendamos actualizar la documentación legal para proteger los intereses del cliente. ¿Le gustaría programar una cita? Colgué sin programar nada. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner el teléfono en la mesa. Durante los siguientes días observé a Isadora a través del rastreador con una intensidad obsesiva. Sus patrones se habían vuelto predecibles. Lunes, miércoles y viernes con el Dr. Chen. Sábados en el bufete de abogados. Martes y jueves en sus actividades normales para mantener las apariencias. Pero el jueves algo cambió. En lugar de ir al gimnasio como siempre hacía, Isadora manejó directamente a mi vecindario. Mi corazón se detuvo cuando vi el punto rojo de su ubicación moverse hacia mi calle. Corrí hacia la ventana de mi sala y la vi estacionarse 2 casas más abajo. Se quedó en su coche durante 15 minutos, obviamente observando mi casa. Desde mi posición podía ver que tenía su teléfono pegado a la oreja. Estaba reportando mis actividades a alguien. Después de esos 15 minutos eternos, se fue. Pero esa noche, Pablo me llamó. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien, mi hijo. ¿Todo bien contigo?» «Sí, todo perfecto. Oye, ¿has estado saliendo mucho últimamente? Isadora mencionó que te vio en el coche el otro día y parecías, no sé, confundida». Mi sangre se enfrió. ¿Confundida? ¿En qué sentido? «Bueno», dijo, «parecía que estabas manejando muy despacio y que no sabías a dónde ibas». «Pablo, yo no vi a Isadora el otro día. ¿Cuándo se supone que pasó eso?» Silencio. Creo que fue el martes, o tal vez el miércoles. El miércoles yo había estado siguiendo a Isadora hasta la casa del Dr. Chen. Había estado manejando despacio porque estaba siendo cuidadosa de mantener mi distancia, pero ella me había visto y ahora estaba usando esa información para alimentar la narrativa de que yo estaba perdiendo la cabeza. «Pablo, creo que hay un malentendido. Mira, mamá, no es gran cosa. Solo tal vez deberías considerar manejar menos o al menos evitar las calles principales durante las horas pico». Colgué sintiéndome mareada.
Isadora no solo me estaba siguiendo, estaba construyendo un caso contra mí. Cada comportamiento extraño que observaba se convertía en evidencia de mi supuesto deterioro mental. Esa noche tomé una decisión. Isadora estaba jugando con mi vida y con la de Pablo, y yo iba a jugar de vuelta. Decisión. Tenía que confrontar a Isadora directamente, pero primero necesitaba una prueba irrefutable de lo que estaba haciendo. El viernes siguió su rutina habitual hasta la casa del Dr. Chen. Esta vez, en lugar de quedarme en el coche, caminé hasta la casa. Mi plan era tocar la puerta y ver qué excusa inventaba, pero cuando llegué a la ventana de la sala, vi algo que me heló la sangre. Isadora y el Dr. Chen no estaban solos. Había documentos esparcidos sobre la mesa de café y ambos tenían laptops abiertas. Parecía más una reunión de negocios que un encuentro romántico. Me acerqué más a la ventana, protegida por un arbusto grande de jazmín. Podía escuchar fragmentos de su conversación. El proceso de tutela puede tardar entre 3 y 6 meses, decía el Dr. Chen con voz profesional. Pero con la documentación adecuada de deterioro cognitivo, Pablo ya está empezando a notar cosas, respondió Isadora. Ayer le dije que te vi manejando de manera extraña y él inmediatamente sugirió que tal vez deberías manejar menos. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de mí. El truco es hacerlo gradual, continuó el Dr. Chen. No puedes precipitarte porque levantaría sospechas. Necesitas que Pablo llegue a la conclusión por sí mismo de que su madre necesita ayuda. Ya lo está haciendo, dijo Isadora. Le puse un rastreador en el coche para monitorear su seguridad. Fue mi idea, por supuesto, pero él piensa que fue suya. Se rieron ambos. Una risa fría, calculada, que me hizo temblar. ¿Y el testamento?, preguntó el Dr. Chen. Todavía no lo ha cambiado, pero una vez que tengamos la tutela, Pablo tendrá control total sobre sus finanzas, y Pablo hace lo que yo le digo. $500,000, murmuró el Dr. Chen. No está mal para un par de años de trabajo, y eso es solo el comienzo, dijo. Pablo gana $4,500 al mes. Una vez que nos deshagamos de ella, podremos vender su casa, liquidar sus ahorros y empezar nuestra vida juntos sin tener que fingir más. Mi visión se nubló. Tuve que agarrarme del marco de la ventana para no caerme. ¿Cuánto tiempo más piensas que puedes mantener el matrimonio?, preguntó el Dr. Chen. Hasta que tengamos control legal de su dinero. Después, Pablo puede tener un accidente desafortunado o simplemente puedo divorciarlo y quedarme con la mitad de todo. Para entonces ya habremos transferido los activos de su madre. Un accidente desafortunado, repitió. Estaban hablando de lastimar a Pablo, o peor. Eres más fría de lo que pensé, dijo el Dr. Chen, pero su tono era de admiración, no de condena. He estado planeando esto desde el día que conocí a Pablo en el trabajo. Su primera conversación fue sobre cuánto amaba a su madre y cómo ella había sacrificado todo por él. Inmediatamente supe que había dinero involucrado. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho desde el primer día. Todo había sido una mentira desde el primer día. El abogado dice que necesitamos al menos 6 incidentes documentados de comportamiento errático antes de poder solicitar la tutela, continuó Isadora. Ya tengo 3. El episodio del manejo confundido, la vez que Pablo dice que me llamó para decirle que iba al supermercado, pero luego no recordaba haberlo hecho. ¿Pero eso pasó realmente?, preguntó el Dr. Chen. Por supuesto que no, pero Pablo no tiene manera de probarlo. Y la tercera es que supuestamente he estado preguntando por dinero que ya pagué. Le dije a Pablo que su madre me pidió $500 para reparaciones de la casa y que cuando le pregunté al respecto una semana después, ella actuó como si nunca hubiera pasado. Más mentiras. Yo nunca le había pedido dinero a Isadora para nada. Necesitas 3 más, dijo el Dr. Chen. ¿Tienes algún plan? El rastreador nos está dando mucha información útil. La semana pasada fue a 3 lugares diferentes en un solo día, incluyendo el mismo banco 2 veces. Eso se puede interpretar como confusión sobre si ya había hecho sus transacciones. Inteligente. Y ayer la vi siguiéndome. Estaba 3 coches detrás de mí en el camino a mi cita de yoga. Obviamente está volviéndose paranoica y obsesiva. Mi sangre se heló otra vez. Ella sabía que la había estado siguiendo. ¿Crees que sospecha algo? Si sospechara algo real, ya habría ido a Pablo.
El hecho de que esté siguiéndome en secreto solo prueba que está desarrollando paranoia. Es perfecto para nuestro caso. Se quedaron en silencio por un momento y yo aproveché para alejarme de la ventana. Había escuchado suficiente, más que suficiente. Caminé de regreso a mi coche en estado de shock. Todo este tiempo había pensado que Isadora solo quería alejar a Pablo de mí por control emocional, pero era mucho peor que eso. Estaban planeando robar mi dinero, destruir mi relación con Pablo y posiblemente lastimarlo a él también. Todo había sido una actuación elaborada desde el momento en que se conocieron, y Pablo no tenía idea. Cuando llegué a casa, me senté en mi mesa de cocina con una libreta y escribí todo lo que había escuchado, cada palabra que podía recordar. También anoté todas las fechas y horas de las visitas de Isadora al Dr. Chen y al bufete de abogados. La verdad. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Pablo tenía que saber lo que su esposa estaba planeando, pero también sabía que ella había pasado 2 años envenenándolo contra mí. ¿Me creería o pensaría que era otra evidencia de mi supuesta paranoia? Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama, planificando y replanificando la conversación que tendría que tener con mi hijo, una conversación que podría salvar o destruir definitivamente nuestra relación. Pero antes de poder hacer cualquier cosa, el destino intervino de una manera que nunca podría haber anticipado. Era solo cuestión de tiempo antes de que Pablo viera lo que yo había estado viendo. El destino tiene una manera cruel de resolver las cosas por sí mismo. El martes por la mañana, 3 días después de escuchar la conversación entre Isadora y el Dr. Chen, mi teléfono sonó a las 6:30 de la madrugada. Era Pablo. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo venir ahora? Su voz sonaba extraña, rota, como si hubiera estado llorando. Por supuesto, mijo. ¿Está bien? Solo prepara café. Voy para allá. Llegó en 15 minutos, aunque su casa estaba a 25 minutos de la mía. Debía haber manejado como un loco. Cuando abrí la puerta, sin aliento. Mi hijo se veía terrible. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello desordenado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pablo, ¿qué pasó? Entró a mi sala y se desplomó en el sofá donde solía sentarse cuando era niño. Se cubrió la cara con las manos y por un momento pensé que iba a llorar. ¿Encontré algo? Dijo finalmente, su voz ahogada. En el coche de Isadora, dije. Mi corazón se detuvo. El rastreador. ¿Qué encontraste? Pablo levantó la cabeza y me miró con una expresión que no había visto desde que era un adolescente y... Aquí tienes tu texto con la puntuación revisada y la redacción ligeramente ajustada para mayor claridad y fluidez narrativa, descubierto que su padre no regresaría nunca. Era dolor puro, traición en estado bruto. Un rastreador GPS, dijo, el mismo modelo que puse en tu coche. Fingí sorpresa lo mejor que pude. ¿Un rastreador? ¿Por qué tendría Isadora un rastreador en su coche? Pregant. Esa es exactamente la pregunta que le hice, respondió Pablo. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. Anoche llegué a casa temprano del trabajo. Quería sorprenderla, tal vez llevarla a cenar, pero su coche no estaba en el estacionamiento. Respire lentamente. Era viernes, el día que Isadora siempre visitaba al Dr. Chen. Pensé que tal vez había salido con amigas, pero algo me molestaba. En las últimas semanas ha estado distante, fría, siempre tiene excusas para no pasar tiempo conmigo. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana, la misma ventana donde yo había estado parada tantas veces pensando en él. Decidí revisar si tenía algún problema mecánico con su coche, como hice contigo, ya sabes, para asegurarme de que estuviera segura. ¿Y encontraste el rastreador? Pregant. Sí, pero mamá, esto es lo raro. Cuando revisé el historial de ubicaciones, vi que había estado yendo a lugares que nunca me mencionó. 3 veces por semana a una casa en LM Street y los sábados a un edificio de oficinas en el centro. Mi garganta se cerró. ¿Confrontaste a Isadora? Pablo soltó una risa amarga. Cuando llegó a casa anoche, le pregunté directamente dónde había estado. Me dijo que había estado en el spa con su amiga Jennifer toda la tarde, y llamé a Jennifer. Isadora no había estado con ella en 2 semanas. Se dio vuelta para mirarme y vi algo en sus ojos que me partió el corazón. Era la misma mirada que tenía cuando era niño y se daba cuenta de que había hecho algo malo, pero esta vez él era la víctima. Mamá, creo que Isadora me está engañando. No dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que yo ya lo sabía? ¿Que había estado espiándolo a él también? ¿Que había escuchado a su esposa planear su destrucción? ¿Qué vas a hacer? Pregant. No lo sé. Parte de mí quiere confrontarla, dijo, frotándose la frente. Mamá, hay algo más. Esperé,
aunque mi corazón ya estaba latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Revisé nuestras cuentas bancarias anoche y ha estado sacando dinero. Pequeñas cantidades, pero consistentes, 100 pesos aquí, 300 pesos allá. En los últimos 6 meses han sido casi 5,000 pesos. ¿Para qué? Eso es lo que no entiendo. Cuando le pregunté el mes pasado por qué nuestros gastos habían aumentado, me dijo que era por cosas para la casa, productos de limpieza más caros, comida orgánica, esas cosas. Pero 5,000 pesos no son productos de limpieza. Pablo volvió a sentarse, pero esta vez en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo. Y hay algo más que me está molestando, las cosas que me ha estado diciendo sobre ti. Mi estómago se encogió. ¿Qué tipo de cosas? Pequeñas cosas, respondió. Como que te vio manejando de manera confundida o que le pediste dinero para algo, pero luego no recordabas haberlo hecho. Pablo, yo nunca le he pedido dinero a Isadora. Para nada. Lo sé, dijo rápidamente. Es decir, ahora lo sé. Anoche, ¿cuándo? Estaba pensando en todo. Aquí tienes tu texto revisado con puntuación y redacción mejorada para mayor claridad y fluidez narrativa. Me di cuenta de que muchas de las cosas que me ha estado diciendo sobre ti no tienen sentido, dijo Pablo. Se quedó callado un largo momento, mirando al suelo. Mamá, ¿alguna vez te dije que fuiste al supermercado y me llamaste para decírmelo? No, Pablo, yo nunca te llamo para decirte que voy al supermercado. Eso pensé, pero Isadora me dijo que lo habías hecho y que, cuando le pregunté al respecto más tarde, actuaste como si no supieras de qué estaba hablando. Mi sangre se enfrió. Las mentiras de Isadora eran más elaboradas de lo que había imaginado. Pablo, creo que tu esposa ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Lo sé, y creo que sé por qué. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez en años vi a mi hijo real, no la versión manipulada que Isadora había creado, sino al joven inteligente e intuitivo que había criado. Es por tu dinero, ¿verdad? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero no porque fuera inesperada, era porque finalmente alguien más podía verlo. ¿Qué te hace pensar eso? Las preguntas sobre tu casa, sobre tus ahorros, sobre sí. ¿Has pensado en el futuro? Todas esas conversaciones comenzaron después de que nos casamos y siempre venían después de que Isadora y yo habíamos hablado sobre nuestras finanzas. Pablo se levantó otra vez y comenzó a caminar por mi sala pequeña como un animal enjaulado. Mamá, necesito contarte algo más, algo que me hace sentir como el idiota más grande del mundo. Asprey. El rastreador en tu coche no fue idea mía. ¿Qué quieres decir? Isadora me convenció de ponerlo ahí. Me dijo que había estado notando cosas raras en tu comportamiento, que tal vez necesitaba supervisión, pero que eras demasiado orgullosa para pedirla. Me dijo que si algo te pasaba mientras manejabas y yo no había hecho nada para prevenirlo, nunca me lo perdonaría. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y me levanté para abrazarlo, pero él retrocedió. No, mamá, déjame terminar. Necesito decirte todo. Respiré profundo y me senté otra vez. Me dijo que deberíamos vigilarte discretamente solo para asegurarnos de que estuviera segura, que no tenías que saberlo porque te sentirías insultada. Y yo le creí. Pensé que estaba tratando de protegerte, Pablo. Pero era todo mentira, explotó, golpeando la mesa de café con su puño. Todo era mentira para hacer que desconfiara de ti, para alejarme de ti. Y funcionó, ¿verdad? Los últimos 2 años apenas he estado aquí, apenas te hablo. Te traté como si fueras una carga en lugar de mi madre. Ahora sí me levanté y caminé hacia él. Esta vez no retrocedió cuando lo abracé. Pablo, no es tu culpa. Sí lo es. Soy un adulto. Debería haber visto lo que estaba pasando. Ella es muy buena en lo que hace, dije suavemente. Ha estado planeando esto mucho más tiempo de lo que crees. Pablo se alejó y me miró. ¿Qué quieres decir? Sabía que había llegado el momento. No podía protegerlo más de la verdad. Pablo, necesito contarte algo. Algo que va a lastimarte, pero que necesitas saber. Caminé hacia mi mesa de cocina y saqué la libreta donde había escrito todo lo que había escuchado en la casa del Dr. Chen. También saqué las fotos que había tomado de Isadora y él juntos. Siéntate, mijo, esto va a ser difícil. Durante la siguiente hora le conté todo. Le mostré las fotos, le expliqué lo que había escuchado, le hablé sobre los planes de Isadora para obtener tutela sobre mí y controlar mi dinero. Le conté sobre el Dr. Chen y sobre los 5,000 pesos que probablemente había estado dándole a él o guardando para su escape. Pablo no dijo una palabra durante toda mi explicación. Su cara pasó por una gama de emociones, shock, dolor, rabia y, finalmente, una determinación fría que nunca había visto en él.
Cuando terminé, se quedó callado 5 minutos completos. Finalmente habló. ¿Tienes pruebas de todo esto? Tengo las fotos, tengo las notas de lo que escuché y tengo el historial del rastreador mostrando todas sus visitas. Y ella no sabe que sabes. No lo creo. Pablo asintió lentamente y pude ver las ruedas girando en su cabeza. Mamá, necesito pedirte algo, necesito que confíes en mí una vez más. Siempre confío en ti, dije. ¿Y mi hijo? No quiero decir realmente confíes en mí, porque lo que voy a hacer va a parecer como si estuviera protegiendo a ella en lugar de protegerte a ti. ¿Qué vas a hacer? Pablo se levantó y caminó hacia la puerta. Voy a darle a Isadora exactamente lo que quiere. Voy a actuar como el esposo ingenuo que piensa que ella es perfecta. Pablo, eso es peligroso. Mamá, ella piensa que me tiene controlado, pero ahora que sé la verdad, puedo usar eso contra ella. Se dio vuelta para mirarme una vez más antes de abrir la puerta. Todo el castillo de mentiras de Isadora estaba a punto de colapsar. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Pablo había salido de mi casa con un plan, pero no me había dicho exactamente qué iba a hacer. Solo me pidió que actuara con normalidad y que no intentara contactarlo a menos que fuera una emergencia real. Deja que Isadora piense que todo sigue igual entre nosotros, me había dicho. Si de repente empezamos a hablar más, ella se dará cuenta de que algo cambió. Así que esperé. Limpié mi casa 3 veces, reorganicé mis armarios, leí el mismo capítulo de mi libro favorito 4 veces sin absorber una sola palabra. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. El viernes por la noche, Pablo finalmente me llamó. Mamá, ¿puedes venir a mi casa mañana por la mañana? Digamos a las 10. Está bien, si pregunto por qué. Confía en mí. Solo ven. Esa noche no dormí. 1000 escenarios pasaron por mi mente, desde Pablo confrontando a Isadora hasta algo mucho peor. Había visto la determinación fría en sus ojos cuando salió de mi casa y me preocupaba lo que podría hacer con esa rabia que había estado acumulando durante días. El sábado llegué al condominio Maple Heights exactamente a las 10. El estacionamiento se veía normal. Ambos coches estaban en sus lugares asignados. Subí al segundo piso y toqué la puerta del apartamento 215. Pablo abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando al otro lado. Se veía diferente, más calmado, pero había algo en sus ojos que me puso nerviosa. Hola, mamá. Entra. ¿Dónde está Isadora? En la sala, esperándote. Mi estómago se encogió. Esperandome. Pablo, ¿qué está pasando? Vas a ver. Me guió hacia la sala y ahí estaba Isadora, sentada en su sofá blanco inmaculado. Pero algo estaba terriblemente mal. Su maquillaje perfecto estaba corrido, sus ojos hinchados como si hubiera estado llorando durante horas. Sobre la mesa de café había una laptop abierta, documentos esparcidos y un teléfono que no reconocía. Hola, reina, dijo Isadora, y su voz sonaba completamente diferente. No era la voz dulce y controlada que conocía. Era quebrada, derrotada. Pablo se sentó en la silla frente al sofá y me indicó que me sentara junto a él. Mamá, Isadora tiene algo que decirte. Miré a mi nuera esperando. Por primera vez en 2 años, no sabía qué esperar de ella. Comenzó a hablar, pero su voz se quebró. Respiró profundo y trató otra vez. He estado mintiendo, sobre todo. El silencio en la sala. Era tan espeso que podía cortarlo con un cuchillo. Pablo me confrontó ayer con evidencia de mi aventura, dijo, y cuando traté de negarlo, me mostró algo más. Isadora miró hacia la laptop en la mesa. En la pantalla había una foto mía tomada desde la ventana de la casa del Dr. Chen. Él sabía que tú me habías estado siguiendo. Sabía que habías escuchado mi conversación con Marcus. Mi sangre se enfrió. Pablo lo había sabido todo este tiempo. ¿Cómo? Logar Pregunter. Pablo se inclinó hacia adelante. Cuando me dijiste sobre el rastreador y las fotos que habías tomado, supe que tenías que haber estado muy cerca de la casa para escuchar una conversación privada. Así que ayer fui a hablar con el Dr. Chen directamente. ¿Fuiste a su casa? Sí. Le dije que era el esposo engañado y que quería respuestas. Al principio trató de negarlo, pero cuando le mostré las fotos que habías tomado, se quebró completamente. Pablo miró a Isadora con una mezcla de disgusto y tristeza. Me contó todo, el plan para obtener tutela sobre ti, los abogados, incluso los planes para deshacerse de mí una vez que tuvieran tu dinero. Isadora empezó a llorar otra vez, pero no era llanto de arrepentimiento. Era llanto de alguien que había sido atrapado. Y entonces, continuó Pablo, le dije al Dr. Chen exactamente lo que iba a pasar. Le di a Isadora una opción, confesar todo voluntariamente o yo iría a la policía con evidencia de conspiración para cometer fraude.
Y él estuvo de acuerdo, no tenía opción. Resulta que el Dr. Chen está casado. Su esposa no sabe nada sobre la aventura. Cuando le expliqué que su plan no solo involucraba adulterio, sino también fraude financiero contra una mujer mayor, se dio cuenta de que tenía mucho más que perder de lo que pensaba. Pablo se recostó en su silla y cruzó los brazos. Así que anoche el Dr. Chen llamó a Isadora y le dijo que todo había terminado, que iba a cortar todo contacto con ella inmediatamente y que, si ella no confesaba todo a su esposo en 24 horas, él mismo me llamaría para contarme todo. Miré a Isadora, que tenía la cabeza agachada y las manos temblando. ¿Y los abogados? Pregunt. Ya llamé a Morrison and Associates esta mañana, dijo Pablo. Les expliqué la situación y les dije que, si alguna vez volvían a tener contacto con mi esposa sobre asuntos relacionados con la tutela de mi madre, los denunciaría al colegio de abogados por conspiración para cometer fraude. No podía creer lo que estaba escuchando. En 3 días, Pablo había desarmado completamente la red de mentiras que Isadora había estado tejiendo durante años. Isadora, dije finalmente. ¿Por qué? Levantó la cabeza para mirarme y, por primera vez, vi algo real en sus ojos. No era arrepentimiento, sino algo más parecido a la resignación. Porque siempre he conseguido lo que quiero manipulando a la gente, dijo con una honestidad brutal que me sorprendió. ¿Y Pablo? Pablo era fácil, tan enamorado, tan ansioso por complacer. Desde el momento en que me habló de ti y de cuánto te amaba, supe que había dinero involucrado. Pero también había amor involucrado. Lo sé, dije. Él te amaba de verdad. Eso hizo que fuera aún más fácil. La frialdad en su voz me heló. Incluso en su confesión, Isadora no mostraba remordimiento por el daño que había causado. ¿Y ahora qué? Pregunté, mirando a Pablo. Ahora Isadora va a mudarse de este apartamento hoy. Ya empacó sus cosas. ¿Te vas a divorciar? El divorcio ya está en proceso. Curiosamente, Isadora ya había consultado sobre procedimientos de divorcio, aunque no por las razones que yo pensaba. Isadora se levantó del sofá lentamente, como si le doliera todo el cuerpo. Mis cosas están en el dormitorio. Me voy a quedar con una amiga hasta que encuentre mi propio lugar. ¿Qué amiga? Preguntó Pablo. Porque Jennifer me dijo que no te conoce tan bien como le dijiste que la conocías. Isadora se sonrojó. Encontraré algo. Los $000 que sacaste de nuestras cuentas, continuó Pablo implacablemente, los quiero de vuelta. No los tengo. Entonces tendrás que encontrar una manera de conseguirlos, porque si no los devuelves en 30 días, eso será parte del reporte policial que voy a hacer. Isadora asintió sin discutir, caminó hacia el dormitorio y regresó con 2 maletas grandes. Pablo dijo desde la puerta, siento que las cosas hayan terminado así. No respondió mi hijo levantándose. Tú sientes que te hayan atrapado. Eso es completamente diferente. Después de que Isadora se fue, Pablo y yo nos quedamos sentados en silencio por un rato largo. Finalmente, él habló. Mama, necesito pedir perdón. Pablo, no, déjame terminar. Te fallé como hijo. Dejé que una manipuladora me alejara de la persona más importante en mi vida. Te traté como si fueras una carga cuando tú sacrificaste todo por mí durante años. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y esta vez no trató de detenerlas. Dejé que pusiera un rastreador en tu coche. Te espié. Dudé de ti. Te hice sentir como si estuvieras perdiendo la cabeza, cuando todo este tiempo ella estaba mintiendo, sobre todo. Me levanté y caminé hacia él, tomando su cara entre mis manos, como había hecho cuando era un niño pequeño. Pablo, mírame. Isadora es una experta en manipulación. Ha estado haciendo esto probablemente toda su vida. El hecho de que finalmente pudieras ver a través de sus mentiras y protegerme demuestra el hombre que realmente eres. Pero el tiempo perdido. No se perdió, dije firmemente. Me robó, pero ahora podemos recuperarlo. Pablo me abrazó entonces, como no lo había hecho en años. Un abrazo real, profundo, lleno de amor, arrepentimiento y esperanza. Te amo, mamá, y voy a pasar el resto de mi vida compensándote por estos últimos 2 años. Solo necesito que seas mi hijo otra vez. Eso es todo lo que siempre quise. Nos quedamos abrazados por un rato largo y pude sentir que algo sanaba entre nosotros. No inmediatamente, no completamente, pero era el comienzo de la curación. 3 meses después, Pablo y yo habíamos establecido una nueva rutina. Cenaba en mi casa todos los domingos, como en los viejos tiempos. Me llamaba 3 veces por semana, no para comprobar mi estado mental, sino solo para hablar. Habíamos empezado a trabajar juntos en la renovación de mi baño, un proyecto que habíamos planeado durante años. El divorcio había sido finalizado rápidamente.
Isadora no peleó por nada, probablemente porque sabía que Pablo tenía evidencia de su conspiración de fraude. Los 8,000 pesos fueron devueltos en pagos mensuales, como Pablo había exigido. Pablo nunca mencionó volver a casarse, y yo nunca pregunté. Sabía que Isadora había herido su capacidad de confiar y que iba a tomar tiempo sanar esa herida. Pero teníamos tiempo, y por primera vez en años lo estábamos pasando juntos. El rastreador ahora estaba guardado en un cajón de mi mesa de cocina, al lado de la foto enmarcada de Pablo y yo en su graduación universitaria. Lo mantengo ahí, no como un recordatorio del dolor, sino como un recordatorio de que incluso las armas que usan para lastimarnos pueden convertirse en las herramientas de nuestra liberación. Pablo había aprendido una lección valiosa sobre confiar en las personas equivocadas, pero, más importante, había aprendido que algunos lazos, incluso cuando han sido dañados, pueden sanarse si ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo. Y yo había aprendido que a veces la mejor manera de proteger a alguien que amas es dejarlos descubrir la verdad por sí mismos. La verdad que yo le mostré a Pablo no habría tenido el mismo poder si él no hubiera llegado a sus propias conclusiones primero. 6 meses después de esa mañana terrible, cuando encontré el rastreador en mi coche, Pablo y yo estábamos más cerca de lo que habíamos estado en años. No era la misma relación que habíamos tenido antes de Isadora, pero era algo nuevo, algo más fuerte, porque había sido probado y había sobrevivido. Y aunque nunca podríamos recuperar los 2 años que perdimos, sabía que los años que teníamos por delante serían mejores que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Porque ahora sabíamos exactamente lo que valía el amor verdadero y lo que costaba mantenerlo.